Bueno, chicos, volvemos a este segundo tiempo. Hoy día, lunes 8, ya pasado una semana, ¿cierto?, de la vuelta a clases online, porque muchos creen que hemos vuelto, está lleno de escolares en la calle, en realidad no es así. Hay muchos que han vuelto online y la vuelta a clases ha sido bastante complicada. Hay desinformación, hay gente que no entiende cómo funciona, y en ese sentido vamos a conversar con la vuelta de apertura de gimnasios. Una vuelta de apertura, ¿cierto?, que ha afectado positivamente, ¿cierto?, al rubro deportivo, y en ese caso queremos hablar con la Seremi en los detalles. Sabemos que en los detalles está, ¿cierto?, todo este funcionamiento, hagámoslo de manera correcta. ¿Y cómo funciona eso? La Seremi nos quiere explicar un poco ahí cómo menos es este tema, que algunos dicen 8, 10, 5, ¿cómo funciona, Seremi? Ya, mira, yo creo que hay algo que nosotros tenemos que valorar muchísimo, que es esta apertura que se hizo, esta autorización para que en etapa 2, que era algo que hasta las fines de febrero, ¿no es cierto?, no se estaba dando en fase 2, que fue precisamente facilitar la apertura de los gimnasios. Yo creo que ese es un avance que se está dando, hemos visto y nosotros también lo hemos mencionado. En la región de Magallanes el factor clima es un factor muy importante, el factor hora también es mucho, porque aquí nos afecta mucho la luz que empieza, ¿no es cierto?, a medida que vamos avanzando hacia el invierno, empiezan ya a bajar las horas de luz, y eso es algo que ocurre naturalmente en nuestra región. Entonces, para nosotros fue algo muy positivo, muy valorado el hecho de que podamos tener en fase 2 una apertura de nuestros gimnasios. Ahora, yo creo que hay cosas que son fundamentales tener presentes. De acuerdo también a lo que se establece en el plan paso a paso, que es sumamente importante dejar en claro que la apertura no significa que nosotros no nos guiemos por el plan paso a paso, ¿ya? Eso es sumamente importante. Hay que tener claro que, por ejemplo, si nosotros estamos en fase 1, ¿ya?, que es en cuarentena, durante la cuarentena no se permite hacer actividad física, ¿cierto? Porque nosotros en cuarentena nos encontramos en nuestros hogares, y para tal efecto lo que se hizo fue habilitar una banda que se denomina Banda Elige Vivir Sano, para que las personas entre las 7 y las 8:30 de la mañana puedan salir desde sus hogares a realizar actividad física de acuerdo a la actividad que cada uno desarrolla, cada uno practica. Pero en etapa 1, en cuarentena, esa es la situación. Se puede realizar solamente de lunes a domingo, desde las 7 a las 8:30 de la mañana, y el resto de su jornada debe hacerla en su residencia, y puede seguir, por supuesto, los entrenamientos del programa Entrena en Casa o de distintas actividades de acuerdo a su necesidad o la actividad que deseen desarrollar. Esa es en etapa 1. En etapa 2, y por eso yo siempre digo que es importante que nosotros vayamos viendo y que nos guiemos por los canales oficiales, porque hay cosas que son muy pequeñitas y que de repente te generan una confusión, y tenemos que guiarnos por lo que se nos establece, y esto es lo que oficialmente está vigente en estos momentos. En fase 2, inicialmente nosotros estábamos autorizados para realizar actividad física al aire libre, ¿no es cierto?, de lunes a viernes, ¿ya?, y los fines de semana en el horario de la Banda Elige Vivir Sano, para que podamos hacer actividad física hasta el inicio del toque de queda. Eso se estaba dando hasta finales del mes de febrero. Con la autorización para que tuviéramos la apertura de nuestros gimnasios, lo que se establece es que durante las semanas nosotros podemos hacer uso de un recinto deportivo cerrado para realizar distintas actividades de índole deportiva: entrenamiento, acondicionamiento físico, la actividad que cada uno pueda desarrollar dentro de su disciplina, pero cumpliendo con un aforo de 5 personas como máximo. Eso es sumamente importante que se tenga en consideración. Por lo mismo, nosotros en el bloque anterior estábamos hablando del trabajo que se está desarrollando con el comité para que se pueda aumentar el aforo de acuerdo a la condición o a la realidad que tiene cada recinto deportivo, y por eso también es fundamental
la supervisión, la fiscalización que va a hacer la autoridad sanitaria, porque recordemos que son ellos quienes entregan esta autorización, no el Ministerio del Deporte o el Instituto Nacional de Deporte, como algunos piensan que se tiene que generar. Ya, dicho esto, ¿cómo se genera el tema de los espacios? Aquí, en etapa 2, lo que hay que tener presente es que se considera una distancia de 2 metros entre personas, y si se hace uso de una sala de máquinas, en la sala de máquinas está permitida una persona por cada 8 metros cuadrados de superficie útil, ¿ya? Pero siempre guiándose de acuerdo a lo que establece el aforo del plan paso a paso. O sea que en este caso son 5 personas que se tienen que guiar por este metraje y esta distancia de 8 metros. Nos han hecho muchas preguntas, por ejemplo, en el Centro Elige Vivir Sano. El Centro Elige Vivir Sano, para quienes los conocen, que se encuentra aquí en la comuna de Punta Arenas, el Centro Elige Vivir Sano tiene una sala de musculación, tiene una sala donde se realizan distintos talleres del programa Crecer en Movimiento, tiene otra sala donde se realizan talleres del deporte de participación social. En el segundo piso se trabaja con el programa Promesa Chile, donde también se realizan distintos entrenamientos. Entonces, ¿qué es lo importante? Es que nosotros estamos en condiciones de poder realizar estas actividades cumpliendo con este aforo de 5 personas, y eventualmente podrían estar distribuidas en distintas salas. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que si nosotros vamos a trabajar con un deporte que es más dirigido, donde vamos a hacer un entrenamiento o vamos a hacer un taller en específico, es que independiente de que se use la sala de Crecer en Movimiento, de participación social o la sala de musculación, se haga en horarios diferidos para que podamos cumplir con el aforo que se establece. Esa es la recomendación que se hace para evitar una mayor cantidad de personas al interior del recinto. ¿Ya? No sé si voy bien. Sí, por ¿sí? Ahí, bueno, hay una duda que a algunos les surge. Por ejemplo, el control. Hay gente que todavía no sabe más o menos cómo funciona. Tenemos una persona encargada del control de temperatura, alcohol gel, ¿se cuenta dentro del aforo? Eso es una pregunta interesante porque pueden ser un apoderado que puede ayudar, ¿cierto?, el alcohol gel, aparte del entrenador, ¿cierto? Porque entendemos que las 4 niños o deportistas, ¿cierto?, está el entrenador. Técnico, exactamente. Correcto. Y claro, las personas pero es muy importante, sí, y eso también lo ha señalado la Seremía de Salud, es muy importante considerar el espacio que se tiene, porque si nosotros vemos, como ocurre por ejemplo en el Estadio Fiscal, donde en el estadio nosotros tenemos dentro de nuestro protocolo a funcionarios del IND, donde ellos hacen un registro de las personas que ingresan, se toma la temperatura, ya se les proporciona alcohol gel para que puedan ingresar al interior del recinto, y son ellos en el fondo quienes hacen el control de las personas que ingresan al recinto y también de la salida de estas personas. Ellos se encuentran en un área que está en paralelo a lo que significa la pista atlética o el estadio propiamente tal. Entonces, esas son consideraciones que la Seremía de Salud va a ir dando en la medida de que ellos vayan haciendo la fiscalización de los recintos, que ya se va a empezar a generar en estos días, y eso es un tremendo avance que nosotros estamos haciendo como región. Ahora, ¿qué es importante? También hay que tener en consideración, la apertura de estos gimnasios implica que no se puede tener público en su interior. ¿Ya? Por lo tanto, también para el caso en que se realicen entrenamientos con niños menores, lo ideal es que los papás vayan a dejar a los niños, ingresen al recinto, o sea, que los niños ingresen al recinto, no los papás, y que después los papás vayan a buscarlos una vez que finaliza la actividad, ya, y ahí se organizan en esa forma. Pero los papás al interior del recinto, mientras estén realizando una disciplina, no lo pueden hacer. Otro aspecto que es sumamente importante es el cumplimiento de los protocolos. Lo hemos hablado también. Es sumamente importante que se establezcan protocolos. Hemos visto que se han trabajado tanto para disciplinas deportivas como también para la habilitación de espacios,
para que puedan realizar distintas prácticas, ¿ya? Eso también hay que tenerlo en consideración. La Seremía de Salud ha hecho fiscalizaciones, ha estado viendo y va a seguir haciéndolo respecto al cumplimiento de estos protocolos, ¿ya? Eso es lo que te puedo comentar respecto al paso 2. Ahora pasemos al paso 3, que yo creo que es el paso en el que estamos ahí todos esperando ansiosos que podamos generar. En el paso 3 se permite realizar actividades al aire libre con un aforo de 25 personas siempre que mantengan la distancia necesaria y que también sigan cumpliendo todas las normas sanitarias respecto al lavado de manos, la toma de temperatura, el uso de mascarillas que se da antes de iniciar la actividad. Las personas se la pueden sacar mientras están realizando la actividad física, pero es sumamente importante y por eso también nosotros siempre hacemos presente que idealmente se trabaje con disciplinas de carácter individual más que colectivas, porque sabemos que la exposición es mayor cuando se generan disciplinas de carácter colectivo. Por lo tanto, ojalá idealmente se vayan realizando entrenamientos, acondicionamiento físico, mientras vamos avanzando en esta línea. Se permite también realizar actividad física al interior de los recintos, y en este caso ya se aumenta el aforo, de 5 subimos a 8 personas, ¿ya? Subimos a 8 personas y respecto a la distancia que se exige entre las personas, sigue siendo ya de 2 metros de distancia entre las personas, pero se considera un aforo de una persona por cada 6 metros cuadrados de superficie útil. O sea, a diferencia de la etapa 2, de 8 bajamos a 6. Ya se va reduciendo un poco. Ya en el paso 4, que ahí vamos a estar pronto. eso es el ideal. En paso 4 son 50 personas las que pueden estar al aire libre realizando actividad física. Se aumenta la capacidad para que puedan estar al interior del recinto, ¿ya? Y se disminuye también el metraje. Por lo tanto, al interior del recinto van a estar 12 personas y se baja de 6 metros a 4 metros la distancia que tiene que existir dentro de la superficie útil del complejo donde se esté realizando la actividad. Eso es a grandes rasgos lo que significa el plan paso a paso y que se ha elaborado también en conjunto con el Ministerio de Salud, con el Ministerio del Deporte, y que es la línea que se está trabajando a nivel país y el cual ha reflejado también una experiencia positiva respecto al uso que se le está dando a los gimnasios deportivos. Hay algunas interrogantes que salen a las personas, así como, ¿qué es sala de máquinas? ¿Qué es clase, cierto, dirigida, deportes colectivos? ¿Cómo funcionan todos? Porque en realidad el metraje, ¿cierto? Los 8 metros se aplica a las máquinas, ¿cierto? A la sala de máquinas, Sport Life, ¿cierto? Lo vimos en unos reportajes hace unos días atrás, lo rigurosos que están para poder delimitar. Y se confunde un poco el tema, ¿cierto? ¿Quiénes son clases dirigidas? ¿Quiénes son sala de máquinas? O en este caso deportes colectivos. ¿Cómo funciona esa parte? Y por ahí otra cosa importante también nombrar, el uso de la mascarilla. Algunos dudan, ¿cierto? ¿Cómo funciona la mascarilla en aire libre? Nosotros generalmente se las pedimos a los chicos y se las saquen cuando respiran, ¿cierto? La vuelta a la calma o después de un trote. Esas dos interrogantes, ¿cómo funcionan dentro de todavía en esta fase 2? Que por ahí creo que ya se va yendo. Mira, la verdad es que nosotros hemos visto, y de acuerdo a todas las recomendaciones que han hecho, es que las personas cuando salen de sus hogares salen con las mascarillas. Y al momento que inician el entrenamiento, se retiran sus mascarillas, ¿no es cierto? Y por lo mismo es tan importante que se respete la distancia para evitar cualquier tipo de contacto. Eso es importante. Hemos visto también, porque tampoco es una obligación sacarte la mascarilla, o sea, aquí nosotros no estamos imponiendo una regla respecto a una determinada actividad. Hemos visto que hay personas que realizan determinadas actividades, me ha tocado ver de repente en la Costanera o en distintas ciclovías de la región,
que hay personas que andan en bicicleta y están utilizando sus mascarillas de manera correcta, y está bien, porque eso es algo que no está normado. O sea, las recomendaciones que hemos visto de distintos expertos en distintas disciplinas es que se saquen la mascarilla para que no tengan problemas con la respiración al momento de realizar una actividad. Pero también hemos visto el caso contrario, que hay personas que prefieren mantener la mascarilla porque se sienten más seguras y están en todo su derecho de hacerlo, ¿ya? Entonces, eso es algo que en el fondo queda determinado de acuerdo a cómo vas tú desarrollando tu propia actividad. Pero lo importante es que si te encuentras sin la mascarilla, cumplas con el distanciamiento que se necesita para que evitemos un eventual contagio. Y Seremi, con respecto a lo otro que conversábamos, ¿cierto? Se decía como 3 glosas por ahí, Clara: sala de máquina, clases, ¿cierto?, dirigidas. ¿Cómo funciona eso, o cómo las personas pueden entender cómo es la explicación? Ya, lo que pasa es que hay que tener en consideración que existen distintos gimnasios, y yo voy a hablar tanto de gimnasios que son de carácter público, de carácter privado, porque así también está estipulado en la normativa que salió referente al uso del gimnasio, del uso de gimnasio, que es una resolución que salió, ¿no es cierto?, publicada en el Diario Oficial, donde habla de gimnasios abiertos y cerrados, públicos y privados. ¿Ya? Eso es algo súper importante. Y se hace esta distinción precisamente porque si analizas lo que comentábamos recién respecto a la sala de máquinas tiene algo muy normado, que es respecto a cuál es la distancia que tiene que existir entre una máquina y otra, considerando la fase en la que nos encontramos. También vemos que hay distintos gimnasios, que hay gimnasios que no tienen sala de musculación, que no tienen implementadas máquinas, sino que están dirigidas a otro tipo de actividades. Y por lo mismo puse el ejemplo del Centro Elige Vivir Sano, porque el Centro Elige Vivir Sano cumple esta característica. El Centro Elige Vivir Sano, cuando tú lo visitas y ves, por ejemplo, una sala que está dirigida a un taller de deporte, participación social o de crecer el movimiento, no tiene máquinas instaladas, sino que los implementos se van utilizando de acuerdo a la actividad o a la disciplina que tú desarrolles en ese momento, y que también para eso existe un protocolo que es específico, porque son implementos los que nosotros vamos a entregar, y son implementos que también tienen un protocolo de sanitización que nosotros tenemos que cumplir. Por lo tanto, esta normativa habla y se refiere no solamente a gimnasios que tengan salas de musculación o que tengan máquinas para hacer ejercicio, sino que se establece también una apertura. Y por lo mismo, cuando uno lee la resolución en general, habla de eventos, habla de actividades, habla de entrenamientos, ¿no es cierto? Entonces, se está dando el espacio para que se pueda dar una apertura de gimnasios que no cuentan con estas máquinas, sino que tienen un espacio que está ambientado para que se pueda desarrollar una determinada actividad. Y en esa línea es que también se establece que una distancia que va entre personas, que es de 2 metros entre personas, y para el caso de las máquinas, en etapa 2, 8 metros. O sea, una persona por cada 8 metros. Sí, un programa por ahí, lo escuchamos, ¿cierto?, con peras de manzana, un espacio de verdad muy interesante. En este caso, tal cual, con esa especificación, yo creo que más de alguno ya tiene que haber dicho: ahora entiendo cómo funciona todo este plan, ¿cierto?, en fase 2. Y bueno, como bien por ahí, digámoslo así, pasemos pronto a fase 3 y que pudiésemos ahí arreglar un poco las cosas, ¿cierto?, para la situación regional, que es bastante complicado. Nosotros entrenamos hace unos días atrás y el frío no se podía contener, pero tenemos que aguantar. Hay que aguantar hasta que se pueda hacer de manera correcta. Y por ahí, Seremi, un poco hablando, ¿cierto?, de lo que hablamos, ¿cierto?, del comité, ¿cómo ha sido el trabajo la última semana, ¿cierto? Hemos visto harto movimiento, harta reunión. ¿Cómo se ve ese objetivo, ¿cierto?, que es abrir con 10 personas en recintos cerrados? A ver, yo creo que el trabajo que ha estado desarrollando el comité, y como te decía en un comienzo, ha sido un trabajo súper responsable. Hemos visto que existe un tremendo compromiso
tanto por parte de los dirigentes que conforman este comité, de los técnicos, de los deportistas, ya en el sentido de que entienden que aquí nosotros tenemos que trabajar de manera conjunta, que tenemos que construir los protocolos de acuerdo a lo que nos indica la autoridad sanitaria. Yo creo que esta oportunidad y este espacio que se nos ha dado para tener una comunicación más fluida con la Seremía de Salud, en conjunto con el IND, para ver cómo se trabaja respecto a los recintos deportivos y que también se puedan resolver dudas, que como bien lo señalabas recién, existen muchas dudas y muchas personas de repente, y por lo mismo es que nosotros siempre decimos, por favor, a través de los canales oficiales, porque existe mucha información que no sabemos de dónde sale. La verdad es que nosotros decimos, el plan lo dice específicamente y nosotros también vamos constantemente actualizando los plazos, vamos colocando cuáles son las distancias que se permiten a través de nuestras distintas redes sociales, pero es importante trabajar en esa línea. Yo creo que vamos a tener buenos resultados. No te lo puedo confirmar y yo en eso soy súper insistente, porque no soy yo la persona indicada y no soy yo quien tiene las competencias para decir si se va a realizar una actividad de acuerdo a lo que se establezca en el protocolo, pero sí hemos visto que existen avances, hemos visto que existe un tremendo compromiso, lo dijeron en la última reunión. Se va a trabajar específicamente en la fiscalización de los recintos para que veamos si se va a poder generar esta apertura de acuerdo a las necesidades que tiene cada una de las instituciones que conforman el comité. Y para quienes no forman parte del comité, nosotros también hacemos una invitación a que se informen respecto a cuál es el trabajo que se está desarrollando, qué es lo que pueden hacer ellos y de qué manera nosotros también podemos colaborar para que puedan tener esta apertura, porque sin duda que existen muchas dudas y nosotros estamos a disposición. Yo creo que si hay algo que ha marcado nuestro sello de trabajo como MINDEP y como IND en este último periodo, es precisamente el canal abierto que nosotros tenemos. Nuestros teléfonos están siempre a disposición. Si no contestamos el teléfono, contestamos los WhatsApp, contestamos los correos electrónicos dentro de los plazos también que nosotros manejamos, porque tenemos muchísimo trabajo. La verdad es que nosotros hacemos harto trabajo en la calle. Somos bien patiperros en ese sentido, y estamos siempre viendo las cosas, de qué manera nosotros podemos colaborar, pero ese ha sido un sello que nosotros hemos puesto, que lo hacemos con muchísimo cariño. Queremos muchísimo que nuestro deporte en la región salga adelante, y esperamos que prontamente ya podamos empezar a retomar las actividades bajo ya ojalá de manera presencial, pero vamos paso a paso. Yo creo que estos son avances que se han ido generando, que son sumamente importantes. Como te decía, esta apertura que se dio en etapa 2 de poder abrir gimnasios es algo muy valioso y que a nosotros como región también nos sirve muchísimo, considerando precisamente lo que mencionaba respecto al frío, los cambios de hora y esos factores que todos los magallánicos conocemos. Bueno, Seremi, queremos agradecerle la presencia hoy. Muy importante, no se había dado antes, creo, esta unión de dirigentes, INDEP, salud, o sea, todos unidos para poder una sola causa. Así que bueno, agradecerle de verdad que se sigan manteniendo. Capaz que esa no es nuestra nueva realidad, ¿cierto? Mantenernos unidos como parte del deporte, no solamente es público, también es privado. Así que de verdad agradecerle mucho. Esa tos, esperemos que sea solamente una tos que pase. Sí. No, siempre hay que tomar todas las cosas con humor, porque en este tipo de pandemia estamos todos estresados. Así que bueno, sí. Seremi, muchas gracias de verdad, y esperamos pronto ver más actividades y cosas así, porque ya saben, el canal de MINDEP está en Facebook y en Instagram, donde están las cápsulas y toda la información. Uh-huh. Muchas gracias a ti, Marcelo, por el contacto. Feliz de poder estar el día de hoy. Y ya saben, las puertas abiertas, siempre a disposición para poder entregar toda la información que se requiera, el apoyo en la confección de los protocolos y cualquier antecedente. Nosotros siempre a través de Facebook también nos pueden enviar un mensaje interno si lo quieren, MINDEP Magallanes, para hacer todas las consultas.
Ya puede ser. Muchas gracias. Muchas bueno, gracias. Chicos, Que estén muy bien. no estamos. Sí, no, gracias a usted. Así que bueno, nos vemos el próximo lunes y esperar nuevas noticias, a ver qué pasa con el deporte, y de verdad que todos agradecidos. Así que nos vemos, un abrazo y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. En Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales, presentó Salida de Cancha, dedicado al mundo deportivo.